Ustedes ya lo revisaron el día viernes. Entonces, las principales características de este modelo la hemos visto. Luego resolveremos ya problemas razonados de programación lineal y también aplicar los métodos gráfico, algebraico y otros propios de programación lineal específicos y también software. Ya vamos a anotar todo eso. Para cumplir con estos objetivos, hoy vamos a revisar todo lo que es la parte de generalidades, ¿cierto? Aplicaciones de la programación lineal, en qué campos nomás se aplica rápidamente, porque ya hemos revisado los requisitos para la formulación de un problema de programación lineal, ya con matemáticas, deduciendo del modelo matemático. Igual deduciremos con ustedes la estructura general o forma matemática o fórmulas matemáticas del modelo de programación lineal. Desde aquí todo matemáticas y las aplicaciones prácticas de programación lineal al ámbito tecnológico y de ingeniería. Y resolver el modelo de programación lineal por diferentes métodos, como gráficos, algebraico, tiene sus métodos específicos como el método simplex, todo lo que es vectores. Hoy vamos a hablar mucho de vectores, vamos a recordar, porque ustedes ya saben esto, vectores, perdón, matrices, vamos a ocupar mucho, matrices, todo lo que es ecuaciones, inecuaciones, y sistemas de ecuaciones e inecuaciones. Y obviamente todo esto, como son algoritmos matemáticos, y obviamente se pueden computarizar, vamos a utilizar mucho software. Les decía, software en línea, específico, software propietario. Ustedes pueden utilizar también software específico, que ya les indicaremos, y encontrarlo también, software general en Internet. Entonces, para resolver el modelo de programación lineal. Hasta aquí veremos la parte de cómo se armó la estructura. Esta es la parte de arte. Y también resolución, la parte de ciencia. Con todos estos métodos, software, etc. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, con estos contenidos. Entonces, el primer numeral, generalidades. ¿Qué habíamos visto? Estos son modelos de decisiones aplicados a las empresas y también a la ingeniería. Para, en definitiva, optimizar y lograr el máximo rendimiento en algunos campos, en muchas áreas. Usted puede lograr el máximo rendimiento en cuanto a tiempo, dinero, mano de obra, materias primas, instalaciones, producción, capacidades de embarque, tecnologías, etcétera. Entonces, vamos a poner un ejemplo general para que todos puedan participar. Rápidamente. Si en una empresa se trata de producir
varios artículos, es decir, cuántas unidades de cada artículo debe producir la empresa. Ese es el modelo o el problema de decisión. Es un problema de decisión. Entonces, el primer artículo que puede fabricar, el artículo 1, requiere un proceso manual o ensamblarse manualmente con grandes dificultades. El 2 requiere gran utilización de maquinario, requiere un maquinado excesivo. El 3, ser producido en grandes volúmenes voluminoso. Y número 4, mano de obra especializada, y así sucesivamente. Entonces, el 1 requiere un proceso manual, ensamblarse manualmente con grandes dificultades. Costa Lenin. En nuestro medio nacional, Ecuador, Tungurahua, la zona central del país, Ambato, todo el país, tenemos mucho de esto. Procesos de producción manual. ¿Con qué términos se asociaría esto? ¿Con qué tipo de proceso productivo? Lenin. En nuestro medio tenemos mucho. ¿Sí está Lenin? Sí, sí estoy, profe. ¿Se acuerda? No, la verdad es que no. Marcelo Vladimir. Con artesanías quizá. Con artesanía, ¿no es cierto? Artesanal. La producción artesanal. Producción artesanal. Proceso productivo artesanal. Bien. Gracias. Las artesanías. Mucha utilización manual. El 2 requiere una gran utilización de maquinaria, requiere de maquinado excesivo. Ya vimos las máquinas semiautomáticas, las máquinas automáticas, puede ser también máquinas totalmente mecánicas y otro tipo. Entonces, el otro artículo requiere maquinado excesivo, gran cantidad de maquinaria. El tercer artículo requiere ser producido en grandes volúmenes, o es voluminoso. Ya vimos esto también. Tamaños de lote grandes, voluminosos. Tamaños de lote grandes, grandes volúmenes. Artículo 4 requiere mano de obra especializada, que a veces es complejo encontrar o tener en las empresas. Ingenieros, técnicos, tecnólogos, por ejemplo, especialistas. A veces es difícil encontrar mano de obra capacitada. Entonces tenemos por lo menos estos 4 tipos de productos o de producción, de procesos productivos. Entonces la empresa puede decidir de entre estas 4 alternativas. Por ejemplo, si se concentra en un cierto artículo cualquiera, a lo mejor se le agotaría la mano de obra. Si es muy manual, la maquinaria, si escoge excesivo maquinado, espacio de almacén, etcétera. Si escoge el producto voluminoso. Pues en este tipo de ejemplos o de problemas es cuando usted puede utilizar programación lineal para decidir su modelo de decisión en forma exacta, precisa, la combinación a manufacturar. Pues confunden manufactura con artesanía. Manufacturar es sinónimo de producción. Que deje mayores utilidades. Entonces es un problema de optimización. Está optimizando las utilidades de la combinación óptima a manufacturar o producir. Entonces, ¿cuál es la combinación para la optimización? La selección. También son problemas de asignación de recursos.
la distribución de recursos que ya vimos. Entonces, para obtener las mayores utilidades, ese es el problema de optimización, de decisión. Son problemas de decisión. Que los vamos a resolver, analizar y resolver. Entonces, puede decidir por este tipo de producción. Vamos a ver ejemplos prácticos de cómo decidir ese tipo de problemas. Con todos estos antecedentes podemos definir lo que es la programación lineal como un modelo matemático, ya lo dijeron ustedes, al inicio de la clase, de investigación operativa, de operaciones, que optimiza, este modelo optimiza el rendimiento empresarial en general a través de la asignación óptima de recursos limitados, como en la guerra. Los recursos siempre serán limitados, tienen límites. Entonces, asignación, ya lo anotamos, distribución, combinación, selección óptima de recursos, distribución, combinación, selección, asignación óptima de recursos. Esta optimización consiste en muchas áreas, algunas, maximizar utilidades, rendimientos, rentas, minimizar costos, precios, tecnología. En el ejemplo de los 200 computadores, optimizaba empresa, costos, ya está, software, hardware, los rendimientos, los benchmark que se hacen. Entonces vamos a revisar los dos casos más utilizados y más aplicables, que son maximizar utilidades y minimizar costos. Y que dentro de estos haremos ejemplos, están ejemplos de rendimiento, de rentas, de optimización de tecnología, de empresas, software, hardware y otros temas dentro de estos dos casos. Maximización de utilidades y minimización de costos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, esta parte introductoria. Aplicaciones. Muchas aplicaciones, casi en todos los ámbitos, en las áreas del conocimiento, en las ingenierías. Les decía, se da este modelo, sobre todo este modelo en todas las ingenierías, en empresas o cualquier tipo de institución. Recuerden, institución, empresa, organización, entidad. En sistemas de producción de bienes y o servicios. En sistemas de producción, hablamos de sistemas de producción de bienes y o servicios. Kevin Alexis, un ejemplo de producción de cualquier bien, en cualquier ámbito. Ejemplo de un bien, que es diferente que un servicio. Producción de un bien. Producción de zapatos. Ya calzado. Otro ejemplo de producción de bien, Ludwig José. Fabricación de plantas. Ya, vestimenta. Gracias. Diego Fernando, otro ejemplo de producción de bien. Producción agrícola. Productos agrícolas.
Productos agrícolas, bien. Y de servicios, producción de servicios. Andrés Francisco, un ejemplo de producción de servicios. O prestación de servicios también le llaman. Tal vez servicio. ¿Podrían ser los servicios del hogar o no? El hogar, puede ser. ¿Cierto? Las amas de casa, las empleadas domésticas, servicio, prestan un servicio remunerado. Gracias. Giancarlo, otro ejemplo de prestación de servicios o producción de servicios. Puede ser un servicio de reparación. Reparación. Muy bien. Mantenimiento. Gracias. Javier Alexander, otro ejemplo de prestación de servicios, puede ser público, privado. Educativo. La educación es un servicio. Educativo. ¿Sí? Educación. Gracias. Otro tipo de servicio, Cristina, no está. Luis Steven. Servicios de contables, asesoría, etcétera. Abogacía. Bien, gracias. Marco Vinicio, un último ejemplo de servicios. Un programador. Programación de computadores, sistemas. Entonces, producción de bienes o servicios, o servicios. Entonces, cuando en este tipo de sistemas, de empresas, procesos, se trata de asignar una cierta cantidad de recursos limitados. Asignar, asignación, distribución, combinación de recursos limitados. Siempre serán los recursos limitados. Y para lograr esto, para lograr asignar recursos limitados en una empresa, en este tipo de sistemas públicos, privados, bienes o servicios, se debe, bien dicho, se puede. Usted puede construir, porque a veces es bien difícil construir un modelo matemático. Usted puede construir un modelo matemático para asignar recursos limitados en un sistema productivo. Y si ese modelo matemático que usted puede construir para representar ese problema de asignación tiene un sistema, primero, tiene dos partes que vamos a detallar en la siguiente lámina. Primero, un sistema de ecuaciones e inecuaciones. Que justamente representan o pueden representar a través de un sistema de ecuaciones e inecuaciones las limitaciones justamente en los recursos, las limitaciones de recursos. Pues usted tiene un modelo matemático que tiene dos partes. Primero, un sistema de ecuaciones e inecuaciones que representen o para representar las limitaciones de recursos. ¿Cómo también se llaman las ecuaciones, Brian Eduardo? Ecuaciones o en matemáticas. ¿Qué son las ecuaciones? Sistemas lineales. Lineales. Ecuaciones o Anthony Damián. ¿Qué son las ecuaciones? Igualdades. Igualdades. Entonces, cuando usted tiene un sistema de igualdades o de ecuaciones o de inecuaciones, ¿qué son las inecuaciones,
Daniel Eduardo. Si las igualdades son ecuaciones, las inecuaciones, ¿qué serán? Desigualdades. Desigualdades, ¿no es cierto? Desigualdades. Si usted tiene, para representar un problema y resolver un problema de asignación limitada de recursos en una empresa o a nivel de ingeniería, y para representar ese problema usted puede armar un sistema de ecuaciones. Primero, que este sistema de ecuaciones e inecuaciones o de igualdades y desigualdades represente o usted pueda reemplazar esas limitaciones por ecuaciones, las limitaciones de recursos. Y segundo, si tiene una ecuación o función, una ecuación adicional, una ecuación lineal, todos son lineales, ¿no? Una ecuación lineal que represente el objetivo del problema. Represente el objetivo del problema que ya vimos pues a esta ecuación lineal que representa el objetivo del problema le llamaremos función objetivo. Que también ya le hemos mencionado, ¿cierto? Que representa el objetivo del problema. Decíamos dos casos que vamos a ver que incluyen otros: maximización de utilidades, por ejemplo, o minimización de costos, que incluyen otros objetivos. Entonces, si tenemos un sistema de ecuaciones e inecuaciones que representan los recursos limitados, y además en este modelo matemático encontramos también otra ecuación lineal que representa el objetivo del problema, si podemos establecer o construir estas dos partes, un sistema de ecuaciones que represente los límites, las limitaciones, como también se llamaban las limitaciones, Byron Eduardo. Restricciones. ¿Cierto? Las limitaciones o restricciones. O restricciones de recursos. Y además de ese sistema de ecuaciones, encontramos otra ecuación lineal, se entiende de primer grado, que represente el objetivo del problema, a la que llamamos función objetivo, hacia maximización de utilidades o minimización de costos. Podemos decir que ese modelo matemático nos va a ayudar a resolver, mediante ese modelo matemático, vamos a resolver este problema de programación lineal. Aunque el problema en sí es un problema de programación lineal, cuando tenemos estas dos partes. Y obviamente en estas dos partes están involucradas otras. Ya las vamos a desglosar. ¿Está claro hasta ahí alguna pregunta? Entonces tenemos partes en ese modelo. Aquí está el texto que acabamos de describir. Si dicho modelo matemático se puede expresar como un sistema compuesto por igualdades y desigualdades, sistema de ecuaciones e inecuaciones de carácter lineal. ¿Cuáles eran las igualdades, desigualdades o ecuaciones e inecuaciones de carácter lineal, Marcelo Israel?
Ecuaciones lineales de primer grado podrían ser las Primer grado, ¿cierto? Ecuaciones o inecuaciones de primer grado que representan, ¿se acuerdan que los modelos son representaciones? A las limitaciones o restricciones de los recursos, la disponibilidad, ya vamos a hablar de esto también, de los recursos que usted dispone. Y además, si este modelo está compuesto adicionalmente por otra ecuación lineal, se entiende también de primer grado, que represente el objetivo del problema de asignación o distribución de recursos, de combinación, de selección, de distribución, en definitiva, de optimización de recursos limitados. Podemos decir, si tiene estas dos partes, decíamos que el problema en referencia es un problema de programación lineal. Si podemos construir un modelo matemático que tenga estas dos partes, un sistema de ecuaciones e inecuaciones que representen las restricciones y otra ecuación lineal que represente el objetivo del problema, podemos decir que es un problema de programación lineal. ¿Alguna pregunta? Entonces tenemos dos partes. Ahora vamos a representar y deducir matemáticamente de un ejercicio práctico. ¿Está claro hasta ahí, Dayana? Sí, sí. ¿Todos alguna pregunta? Aplicaciones. En muchos campos del conocimiento, en la mayoría. Entonces, en muchas áreas, decía, por ejemplo, de la ingeniería, casi en todas las ingenierías, por eso esto ven en ingeniería civil, todas las ingenierías, ¿no? Ingeniería mecánica, antes se daba incluso en electrónica, en industrial mucho, ya vamos a ver ejemplos de agronomía, de zootecnia, en ingeniería en alimentos, muchísimo. En la parte de gestión, administración, mercadotecnia, marketing, organización de empresas, en economía, en auditoría, en esta facultad de contabilidad y auditoría, dan un semestre solo de programación lineal. Después reciben investigación operativa. Entonces, en todo lo que es ingeniería, gestión, y mucho la parte de economía, finanzas, como aplicaciones, muchas aplicaciones, en muchas áreas del conocimiento práctico. Entonces, programación de la producción industrial. Y ustedes también han de tener en la parte de simulación, simuladores. Ustedes utilizan muchos simuladores, mucho más ahora en la educación en línea. Les contaba en la facultad de las cátedras que son prácticas de laboratorio, especialmente de electrónica, de sistemas, de industrial, de tecnologías y de software. Están utilizando simuladores porque no podemos ingresar a los laboratorios todavía. Todo lo que es equipos tecnológicos, los estamos utilizando vía software. Muchísimas aplicaciones, ¿no?, que incluso han tenido que solicitar, gestionar para que utilicen los servidores de la universidad, especialmente en los cursos superiores. Selección de ofertas de productos. El caso de los 200 computadores, por ejemplo. Como es una matriz que se forma de los 4 elementos calificados, software, empresa, costos, hardware, usted puede aplicar programación lineal a la selección del mejor tipo de computador, los PCs. Distribución de materias primas. Aquí tenemos todo lo que es distribución, asignación, combinación, no solo de materias primas,
sino también, por ejemplo, de productos terminados, como los bienes que ustedes señalaron, y productos en proceso, o semi-elaborados también. Semi-elaborados. Productos, entendiéndose como productos, también puede ser servicios. Entonces, distribución, asignación, selección, de manera óptima de todo esto. Aquí se aplica, hay una aplicación o derivación, mejor dicho, del modelo de programación lineal. Se llama, algunos le llaman modelo, en los libros está aparte como otro capítulo, pero es una derivación, es una aplicación de programación lineal que igual utiliza matrices y vectores mucho. En definitiva es un algoritmo que se conoce como el algoritmo del transporte. Justamente sirve para distribuir la transportación, la distribución óptima de productos terminados, materias primas, productos de proceso, servicios, mediante un algoritmo. Entonces, como es un algoritmo, se puede programar y tendríamos software. En los casos prácticos, no solo de programación, sino específicamente de transporte, ya utilizamos software, que el algoritmo es bastante complejo. Y para incluso aplicaciones didácticas, utilizamos software. El algoritmo, hacerlo manualmente, usted se equivoca en un signo o en un número que le anotó mal y no funciona. Entonces, ese es el algoritmo de transporte que ya veremos también con software. Otra aplicación muy útil, una de las más conocidas, que les mostraremos también dos resultados de proyectos de investigación. El uno a través de un artículo científico que ya está publicado, aplicando programación lineal, y el otro también programación lineal de fórmulas de mezcla. Fórmulas de mezcla en general, ¿no? Este es uno de los temas, o de las aplicaciones, mejor dicho, de inicios de la programación lineal, de la investigación de operaciones, que permitió generar este tipo de modelos. Entonces, fórmulas de mezcla en general, que igual en la parte práctica real, esto es igual matrices y vectores, ecuaciones, sistemas de ecuaciones, se debe utilizar para resolver este modelo, para encontrar la fórmula de mezcla óptima de productos, servicios, que también usted puede hacer asignación de servicios, ya se debe utilizar software, como lo vamos a ver. Entonces, fórmulas de mezcla en general. Dayana, un ejemplo de una fórmula de mezcla en cualquier ámbito. Al realizar un producto puede ser la Coca-Cola. ¿No es cierto? Una gaseosa. Si usted compra la Coca-Cola y la revisa, la botella en la envoltura tiene una etiqueta, ¿cierto? Pues ahí dice composición química o composición nutricional, todo lo que se mezcla en la gaseosa. Por ejemplo, las aguas embotelladas, igual la Sani, Tesalia. ¿Será una fórmula de mezcla, Edgar Joel? O sea, en algunas aguas sí, pero en las tesales así no, porque dicen natural. Natural. Bueno, la próxima vez que compren un agua, revisen la etiqueta. En la etiqueta plástica está composición nutricional. Tesalia es una fórmula de mezcla.
Ahí mezclan algunas cosas, ¿no? Obviamente agua, a veces ponen preservantes, conservantes, nitrógeno, etcétera. Fórmulas de mezcla. Jessica, Patricia, otro ejemplo de fórmula de mezcla. En general. Por ejemplo, podría la de la salsa de tomate. Ya, la salsa de tomate. Todo lo que es alimentación. Alimentos procesados. ¿Verdad? Es una mezcla. La cerveza Pilsen será una mezcla Wilder Kevin. Claro, entonces sería una mezcla. ¿Qué nomás mezclarán para la cerveza? Ahora hay cerveza artesanal, inclusive. Alcohol, cebada. Alcohol, ¿cierto? El grado de alcohol. Cebada, agua. Algunos hacen con arroz. Otro tipo de ingredientes o materias primas. Bueno, aquí hemos hablado de alimentación en general. ¿Cierto? Todo esto son alimentación humana. Es muy aplicable en la alimentación humana. Estas fórmulas de mezcla. Lo que se llama dietas alimenticias nutricionales óptimas en el caso de programación lineal. Por ejemplo, usted tiene la dieta de la alimentación humana nutricional óptima, si es algo al mínimo costo, optimizando los costos. Entonces tenemos en alimentación humana, que es una de las aplicaciones actuales. Les mostraremos conmigo una aplicación práctica que se hizo, un proyecto de investigación en la universidad, entre la Facultad de Ingeniería y Sistemas de Electrónica Industrial y la Facultad de Ciencias Humanas de Educación, concretamente la carrera de Cultura Física. Ahí se aplicó programación lineal a la elaboración de dietas alimenticias nutricionales óptimas para los deportistas. Entonces, todo esto de mezcla de materias primas, ingredientes, en alimentación humana. Y también esto se aplica y se aplicó inicialmente, este es el origen de las fórmulas de mezcla aplicadas a la programación lineal, la alimentación animal. Ejemplos de fórmulas de mezcla en alimentación animal, Santiago, Steven. Por ejemplo, la carne procesada, yo que sé, la carne molida. En alimentación animal. Bueno, este sería más un producto, ¿no? Carne procesada. Podemos ponerle acá. Es decir, lo que consultaba, gracias, es alimentación para animales. Aves, porcinos, ovinos, etc. Lenin Alexander, ejemplo de fórmula de mezcla para alimentación animal. ¿De la comida que le dan a las gallinas? ¿Es cierto? ¿Cómo se llama eso? Alimentos. No sé. Balanceados. Balanceados. Sí saben. Alimentos balanceados. Pues ahí se aplica mucho. Veremos un resultado de un proyecto de investigación real, donde se mezclan muchos ingredientes. El que vamos a ver, se mezclan 15 materias primas, 15 ingredientes, ¿no? Dependiendo de, obviamente, el destinatario, en este caso el tipo de animal, aves, porcinos, vacunos, etcétera, son los alimentos balanceados. Entonces, para aves nomás existe, va a ser este ejemplo, como más de 80 fórmulas de mezcla
en las plantas avícolas que llevan técnicamente esto. Ahí se hizo un proyecto de investigación y se aplicó esto, alimentos balanceados para aves, y más de 80 fórmulas solo para aves. Entonces, este ámbito de aplicación de la alimentación animal fue el primero en el que se aplicó las fórmulas de mezcla con programación lineal. Y obviamente hay otros ámbitos de la producción en general que podríamos poner como ejemplos de fórmulas de mezcla. Todo lo que es química, farmacéutica, que ahora está muy de moda con la pandemia, etcétera, ¿no? Todo lo que es petróleos, la industria petrolera utiliza mucho esto, ya vamos a indicar cómo. Química, farmacéutica, petróleos, todo lo que es fabricación, ¿no? Producción. Utilizan mucho producción industrial, estas fórmulas de mezcla. A ver, Marcelo Vladimir, un ejemplo en química, farmacéutica. En farmacéutica, por ejemplo, ahorita, estamos... Paracetamol. ¿Perdón? El paracetamol. El antibiótico, ¿no es cierto? Es un antibiótico. Y que también se utiliza en alimentación animal. Algo que estamos describiendo a nivel mundial. Kevin Alexis, en farmacéutica. La vacuna. Las vacunas, ¿no es cierto? Las vacunas contra el COVID. Son fórmulas de mezcla que se generan en laboratorios de empresas y universidades. Dependiendo del tipo de vacuna, hay vacunas que han sido generadas, producidas entre las empresas y las investigaciones de universidades, otras solo en empresas, fórmulas de mezcla. Petróleos, todo lo que es producción de derivados. Ya veremos también ejemplos. Todo lo que es la industria petrolera, ¿no? La producción, distribución, etc. Gasolinas. Y en general, producción industrial. ¿Está claro, Ludwig, José, hasta aquí? Sí, que ¿Alguna pregunta a todos? Pues aquí están las aplicaciones en detalle. No solo las que mencionamos, sino otras también. Reclutamiento y selección de personal. Gestión y administración de la empresa, ¿no? Como ingeniero en algún momento tiene que reclutar personal y originalmente también ofertar su fuerza de trabajo, sus conocimientos, ¿cierto? Eso es reclutamiento y selección de personal. Entonces, cuando las empresas reclutan gente, están demandando mano de obra calificada, etcétera. Ahí reclutan y seleccionan el personal. O al revés también, selección y reclutamiento de personal. Entonces, contratan empresas, hay empresas, ustedes deben conocer, exclusivas que seleccionan personal y reclutan personal para otras empresas. Prestan un servicio, ¿no? ¿Sí? Este es un servicio. Entonces ahí usted puede aplicar programación lineal para seleccionar el mejor tipo de personal, el mejor personal para una empresa determinada, ¿no? Aplicando programación lineal. En todo lo que es industrias, ya lo mencionamos, petróleos, química, farmacéutica. Otro ejemplo ya pusimos gasolinas, mezclas, de las fórmulas de mezcla en petróleos. Por ejemplo. Un ejemplo, Diego Fernando. Otro ejemplo de fórmulas de mezcla en petróleos. el gas licuado doméstico. ¿Cierto? Lo que es combustibles.
El gas licuado sí tiene mezcla. No es totalmente natural. Algo que utilizamos mucho en derivados de petróleos, además de las gasolinas, los combustibles. Nosotros llamamos mal gasolinas. Son combustibles, combinaciones. El gas licuado. Hay algo que utilizamos mucho, Andrés Francisco, como derivado del petróleo. Todos utilizamos. Las telas, nuestra ropa, la ropa americana, que es hecha de poliéster. Ese es un derivado del petróleo. Las fibras sintéticas. Muchísima ropa actual. Vestimenta, fibras sintéticas. Y todo lo que es química. Toda la producción química de la industria. Por ejemplo, el cemento. Todo lo que es siderúrgica. Ahí usted aplica programación lineal. Aplicaciones agropecuarias, ya vimos, por ejemplo, en zootecnia, veterinaria, les decía, la producción de alimentos balanceados. Entonces, este modelo se ve en estas ingenierías, la distribución de tierras, por ejemplo, en agronomía, aplicados obviamente a la agricultura y a la parte pecuaria. Veremos algunas aplicaciones de esto. Les decía mucho en el área financiera, economía, muchísimo. Eso se da también en estas áreas, se dicta este tipo de carreras, ¿no? Economía, finanzas, en general lo que es la administración de empresas, organización de empresas, mercadotecnia o marketing. Reciben este tipo de aplicaciones. ¿Alguna pregunta? Entonces iremos viendo aplicaciones prácticas de todo lo que estamos revisando, mencionando. Y para poder estructurar este modelo matemático, ya matemáticamente, este modelo de optimización, programación lineal, vamos a utilizar el mismo procedimiento que hemos estado revisando en los modelos de investigación de operaciones, la unidad 1 inclusive, y el procedimiento que vamos a ocupar también en los proyectos que debemos hacer en el primer y segundo parcial y que se aplica también en los procesos de investigación. Desde la aplicación del método científico, el mismo procedimiento de los modelos de investigación de operaciones, empezando por la formulación del problema, el enunciado del problema, la formulación del problema, que es la parte de arte, a donde llegan los investigadores operativos cuando se hace investigación, proyectos de investigación, aplicando el método científico. Este es un enunciado textual de libros sobre un problema de inversiones que todos pueden participar. Entonces, de aquí vamos a extraer una parte de arte, el modelo matemático. Vamos a construir el modelo matemático. Con el procedimiento que hemos estado utilizando y que ahora se amplía mucho más con el procedimiento de modelaje que les llaman técnicamente en cuanto a los proyectos y procesos de investigación operativa. Entonces, el modelo matemático, la parte
de razonamiento de los problemas, la parte de análisis. Vamos a analizar estos problemas y de diseño, construcción del modelo matemático. Vamos a llegar hasta el modelo matemático. Luego veremos la segunda parte, que es la parte de ciencia, resolver el modelo matemático una vez construido. Entonces tenemos el siguiente problema. Un inversionista desea invertir sus ahorros en dos tipos de compañías, compañía 1 y compañía 2. La compañía 1 se dedica a fabricar exclusivamente un solo tipo de artículo denominado producto A, y por cada producto A elaborado tiene una utilidad del 16%. En cambio, la compañía 2 fabrica dos tipos de productos, A y B, al 50% de producción, y obtiene una utilidad tan solo del 12%. El inversionista tiene un objetivo, el de decidir qué cantidad invertir en la compañía 1 y cuánto invertir en la compañía 2 para maximizar su rendimiento, es decir, sus ventas, que son utilidades. Copien este enunciado para poder desglosarlo, analizarlo. Copien, por favor. Copien este. Y está copiado, Giancarlo. Sí, ingeniero. ¿Alguien le falta todavía?
Entonces vamos a analizar este enunciado. Tenemos un inversionista desea invertir, no sabe cuánto, sus ahorros en dos tipos de compañía. Compañía 1 y compañía 2. Solo en las dos compañías. La compañía 1 se dedica a fabricar exclusivamente un solo tipo de artículo denominado producto A. Solo fabrica producto A. Y por cada producto elaborado tiene una utilidad del 16%. La compañía 1. En cambio, la compañía 2 fabrica dos tipos de productos A y B al 50% de producción. Al 50% de producción. A ver, ¿dónde nos quedamos? Dayana, ¿qué significará el 50% de producción? A y B. Que solo es la mitad de un 100%. O sea, solo va... ¿Cierto? va La pro- mitad y mitad, como se dice comúnmente. Mitad de A y mitad de B. Entonces, eso significa producción al 50%. Y cuando vende, obviamente produce y vende, uno de estos artículos A o B tiene una utilidad del 12%. En la compañía 2, el inversionista tiene como objetivo, que este es el objetivo que hablábamos hace un momento, el de decidir. Es un problema de decisión. ¿Qué cantidad invertir? No sabe cuánto en la compañía 1 y cuánto en la compañía 2 para maximizar su rendimiento o sus ventas. Obviamente tiene que vender la producción para poder tener ingresos y utilidades. Entonces, este es el objetivo, maximizar sus utilidades. Si no sabe cuánto invertir tanto en la compañía 1 cuanto en la compañía 2 para cumplir con este objetivo, lograr este objetivo, decidir qué cantidad invertir en la compañía 1 y en la 2 para maximizar sus utilidades en definitiva. Dice su rendimiento, que son sus ventas, y obviamente eso le genera utilidades. ¿Está claro el problema, Edgar Joel? Sí, ingeniero. Gracias. ¿Alguna pregunta a todos? Entonces tenemos este ejercicio que también lo vamos a transformar a matemáticas. Vamos a encontrar el modelo matemático. También tiene, decíamos, limitaciones. Ya nos da las limitaciones Javier Alexander. ¿O cómo también se llamaban las limitaciones? Restricciones. Restricciones. Restricciones del problema, decía. Restricciones del problema. Directo. Nos dice primero que el monto total a invertir, se entiende en ambas compañías, máximo es de $800,000. Máximo, no más de hasta $800,000. No tiene 801,000 para invertir. Entonces aquí, como son restricciones, hablamos también de límites, limitaciones, límites. Y en matemáticas, programación lineal, en investigación operativa, tenemos tres tipos de límites. Un límite máximo, un límite mínimo y un límite que también puede ser fijo, que también vamos a utilizar. Pues en este caso es un límite máximo, no más de, hasta. Máximo invertir $800,000. Repito, no tiene 801,000 para invertir en ambas compañías. Lo máximo que tiene para invertir, para gastar, es $800,000. Primera restricción.
Segunda restricción. Esta restricción 2, el monto total a invertir en el producto A. Ahora, solo en el producto A no debe ser mayor. No debe ser mayor. No mayor de $500,000 por parte de la compañía 1 y de la 2 en conjunto, sumadas las dos. La inversión en el producto A no debe ser mayor de $500,000. No puede pasarse a 500,001. ¿Qué tipo de límite tendrá esta segunda restricción de no ser mayor a $500,000? A ver, no está Cristina. Luis de Steven. ¿Qué tipo de límite será? No mayor. Máximo también. También es un máximo. No pasa de 500,000. Bien, gracias. Tercera restricción, antes de pasar. Si ustedes se fijan, en estas dos restricciones está involucrando a las dos compañías. Limita la inversión en las dos compañías. En general, primero y luego en producto A. Entonces, a estas restricciones de una vez les llaman restricciones del problema. Porque involucran a todas, en este caso las compañías o alternativas de decisión que ya hablamos. Son restricciones del problema. La 1 y la 2. La restricción 3, en cambio, dice, por la estructura de la compañía 1, solo de la compañía 1, no puede invertir en ella más de $400,000. No más de $400,000. ¿Qué límite será el de la tercera restricción? No más de $400,000. Marco Vinicio. Mínimo, máximo, fijo. Sería el límite fijo, porque es lo que máximo pueden invertir ellos. Usted lo acaba de decir. Máximo. No más, dice. No puede invertir en ella más de $400,000. Es un límite máximo también. En la restricción 3. Y en la restricción 4 también por la estructura de la compañía 2. Solo en la 2 no puede invertir en ella no más de $700,000. ¿Qué tipo de límite tendremos en la cuarta restricción? Brian Eduardo. Máximo. También es máximo, no más de. En este caso, todos los límites, los 4 límites de las 4 restricciones son de tipo máximo. Pero puede haber los 3, máximo, mínimo y fijo, en un sistema de ecuaciones e inecuaciones o por pares. O por pares. Puede haberlos, ¿no? Ya vamos a ver ese tipo de ejercicios y aclarar esto mucho más. Pues por lo pronto tenemos en las 4 restricciones un límite máximo. Las 2 primeras restricciones del problema, que involucran a las 2 compañías, a las 2 alternativas de decisión. En cambio, la restricción y 3, 4, que también son máximos, están limitando. Estas se llaman restricciones, en primer lugar. Miren, aquí solo la compañía 1 y acá solo la compañía 2. Estas se llaman, cambio, restricciones particulares o específicas a las o de las alternativas de decisión. Restricciones de las las alternativas que ya hemos visto de decisión. Las 2 individualmente. La una no más de 400,000, la otra no más de 600,000. Entonces son restricciones del problema. Recuerden, decíamos,
que cuando usted tiene un problema de decisión, de asignación, de selección, de distribución, de optimización de recursos limitados, y para resolver ese problema, cuando usted puede, para resolver ese problema, construir un sistema de ecuaciones e inecuaciones, o de igualdades o desigualdades, matemáticamente de ecuaciones e inecuaciones, que representan a la limitación de las restricciones o a la disponibilidad limitada de recursos, y además de este sistema de ecuaciones e inecuaciones, si además le sumamos otra ecuación lineal que represente al objetivo del problema, en este caso, optimizar las inversiones para maximizar la utilidad, que está en la página anterior, en la diapositiva anterior. Entonces tenemos un problema de programación lineal. Cuando tenemos estas dos partes, el sistema de ecuaciones y la ecuación lineal o función objetivo, en este caso, maximización de utilidades. Entonces, todo este ejercicio, este enunciado, esta formulación del problema, lo tenemos que transformar a matemáticas. Y para eso vamos con el segundo paso, que es análisis y obtención de los datos del problema de selección de inversiones. Análisis y obtención de los datos. Cuadro 1. Datos del problema. Trasladamos todo lo que estaba en la formulación al cuadro de datos. Igual que hacíamos en álgebra, en cálculo, en matemáticas, en general. Todos los datos del enunciado o de la formulación deben pasarse a un cuadro. Es sugerencia utilizar matrices o tablas o cuadros de doble entrada, como el que tenemos aquí como cuadro 1, en el que se representen todos los datos del enunciado del problema. Ahí el 99,99% de ejercicios de programación lineal de los libros se les debe pasar todos los datos. Hay muy poquísimos datos o problemas donde los datos, hay algún dato que no deba pasarse porque ya está ratificado, reiterativo o implícito. Pero en la gran mayoría hay que pasar todos los datos. Ya veremos ejercicios en donde hay algunos datos que nos toca calcular, están implícitos en los enunciados, en la formulación. Otros hay que deducirlos. Pero por lo general, en todo el enunciado, o todo el enunciado, toda la formulación, hay que pasarle al cuadro de datos e ir verificando, chequeando si se ha pasado todo. Y del cuadro sale el modelo matemático. Entonces, si usted hace bien este cuadro, está prácticamente resolviendo el ejercicio. ¿Sí se ve el cuadro, Anthony Damián? Sí, Inge, sí se ve. ¿Alguna pregunta a todos? Entonces copien este cuadrito, vamos a seguir analizando. De acuerdo al enunciado, ustedes pueden revisar el enunciado acá. Entonces, ¿qué nos decía? Tenemos dos compañías para invertir. La compañía 1 y la compañía 2. No hay más. Entonces, la compañía 1 produce solo artículo o producto A. La compañía 2, en cambio, fabrica mitad, mitad, como decía su compañera, A y B al 50%. La compañía 1, que fabrica solo producto A, cuando vende ese producto, tiene la utilidad del 16%. En cambio, la compañía 2, cuando vende producto A o B, obtiene una utilidad del 12%.
16% y 12%. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Lo de la utilidad y la producción. La producción y la utilidad. Anthony Damián, ¿está claro? Sí, Inge, sí está claro. ¿Todos alguna pregunta? Entonces, hasta aquí los datos del objetivo. Si ustedes se fijan, hasta aquí tendríamos los datos del objetivo, del problema. Y todo el resto de datos, aquí tendríamos el objetivo del problema. ¿Se acuerdan? Era, en definitiva, la inversión en las dos compañías para maximizar la utilidad, su rendimiento, sus ventas, obtener la máxima utilidad de la inversión en las dos compañías, en la compañía 1 como en la compañía 2. Entonces, hasta ahí los datos del objetivo. El resto de datos, vamos a ponerlo con otro color, el resto de datos, lo estoy aquí, y todo esto desde acá, serían restricciones o limitaciones. Todo el resto de datos del problema del enunciado serían las restricciones o limitaciones. ¿Está bien esto que acabamos de señalar, Marcelo Israel? Sí, señor. Todo el resto de datos, repito, son restricciones. Restricciones del problema. Lo anterior es el objetivo. ¿Alguna pregunta? Entonces debemos comparar que todos los datos se pasen del problema o del enunciado al cuadro de datos. Entonces aquí tendríamos las restricciones. Primero, ¿se acuerdan? Decía invertir, máximo a invertir. $800,000 en las dos compañías. Compañía 1 más compañía 2. Monto máximo a invertir. En la compañía 1 y en la compañía 2. No pasa de $800,000. Máximo. Ahí está la primera restricción. La restricción 1. En esta fila primera de las restricciones. Luego decía, monto máximo también a invertir solo en producto A, en las dos compañías en forma conjunta, no más de $500,000. Tanto en la compañía 1, inversión, más la compañía 2, no más de $500,000. En producto A. Entonces, en la compañía 1, inversión en compañía 1. En la compañía 2, inversión en la compañía 2 sobre 2. Jessica, ¿por qué la inversión de producto A en la compañía 2 será C2 sobre 2? Porque de las dos, o sea, de las dos empresas, las dos van a ser las que van a producir el producto ahí. Ya en la inversión en la compañía 1 es todo lo del producto A, porque solo fabrica A. Estamos viendo el monto total en producto A, solo en producto A. En la compañía 1, todo. En la compañía 2, en producto A,
¿Por qué será C2 sobre 2, Wilder? Wilder está. ¿Por qué será C2 sobre 2? La inversión en producto A en la compañía 2. Santiago Steven. Que se va a producir dos productos. ¿Cierto? Porque ahí genera o fabrica dos productos, A y B, al 50%. Entonces, la mitad, la inversión en la compañía 2 sobre 2. ¿Está claro eso, Edgar Joel? Sí, ingeniero. Entonces, aquí tendríamos, gracias, la restricción 2. Hasta 500,000 en las dos inversiones, en las dos compañías, en producto A, solo en A. Estas dos restricciones, R1 y R2, recuerden, eran restricciones del problema, porque involucran a ambas compañías en este caso, a ambas alternativas de decisión, todo el problema. Luego tenemos, vamos a hacer con otro color, sueltas o separadas, individuales. Máxima inversión por compañía, 400,000 en la compañía 1 por su estructura, decía no más de 400, hasta 400,000, máxima, hasta. No tiene 400,000 uno para invertir solo en la compañía 1. Y hasta máxima inversión en la compañía 1 y en la compañía 2 también hasta $700,000 separados por su estructura. Entonces, estas dos restricciones, en cambio, son restricciones que serían la 3 y 4 a las o de las alternativas de decisión, que ya lo señalamos. Entonces, está claro lo del cuadro, Lenin Alexander. Sí. Revisen que esté pasado todos los datos de la formulación del enunciado a este cuadro. Y a partir del cuadro tenemos el tercer paso, la tercera fase, etapa del procedimiento de modelaje del modelo de promoción lineal, de los modelos de investigación operativa, que es la construcción del modelo. Con esto concluye la parte de análisis, diseño, razonamiento, construcción del modelo. Aquí tiene que salirnos el modelo matemático que represente este problema de programación lineal, que decíamos debe tener dos partes: un sistema de ecuaciones e inecuaciones que represente las limitaciones, y primero, o también un objetivo a través de una ecuación de primer grado también. Entonces, el objetivo era decidir, en un problema de decisión, la inversión para las dos compañías, no sabe cuánto. Entonces, esta decisión de cuánto invertir desconocida en cada una de las compañías se puede representar como dos alternativas de decisión. En dos alternativas de decisión, que ya las señalamos. Cantidad en dólares a invertir en la compañía 1, cantidad en dólares a invertir en la compañía 2. No conoce. Pues como no conoce, tenemos dos incógnitas. Y matemáticamente las denominamos variables. Como ustedes conocen las variables, de esto ya hablamos en la unidad anterior, por lo general se representan con las últimas letras del alfabeto X, Y, Z. ¿Está claro esto de las variables y del objetivo, Marcelo, Vladimir?
Sí, Inge. ¿Todos alguna pregunta? Entonces tenemos ya variables en lugar de alternativas de decisión. Como en investigación operativa, hay problemas que contienen un número de variables superior a la cantidad de letras del alfabeto. Entonces utilizamos estas variables de X o Y con subíndices. Y tendríamos X1, X2, X3, X4, X5, X10, X50, X1000, o Y1, Y2, Y3, Y80, Y10000. X o Y. Muchos libros utilizan X o Y con subíndices. Entonces, en ejemplos prácticos, ejemplos de didácticos, de libro, de texto, de clases, de ejercicios, de taller, de los proyectos inclusive, utilizaremos estos subíndices. Y de manera especial en los problemas prácticos, usted no puede representar ya muchas variables con las letras del alfabeto y sobre todo con las últimas. Por eso utilizamos subíndices. Entonces, en el ejemplo que uno de los ejemplos que vamos a revisar de dietas alimenticias humanas, se tiene 7 variables, 7 ingredientes. El de fórmula de mezcla de dietas o de alimentos balanceados para aves tiene 15 materias primas, 15 variables, 15 ingredientes que se convierten en variables. Que al ser resuelto ese modelo, ese sistema de ecuaciones, el de nutrición animal, humana, la dieta alimenticia humana para deportistas, se convierte en una matriz de 7 por 12, porque hay 12 restricciones. El de nutrición animal se convierte en una matriz de 15 por 21, porque hay 21 restricciones. Al ser resueltas, esa matriz se convierte en una matriz de 80 por 21. Entonces es imposible resolver manualmente con calculadora, con papel, con esferos, con medios convencionales, una matriz con estos métodos de más de 5 por 5. Entonces haremos ejercicios al respecto para que ustedes visualicen la complejidad de la resolución de estos modelos, por lo cual utilizamos subíndices. Con esta notación tendríamos que en el ejemplo tenemos X1 y X2, que pasan a llamarse en programación lineal, en investigación operativa, variables de decisión, las del objetivo, las de la función objetivo, variables de decisión o las respuestas a las que debemos llegar cuando usted resuelva este ejercicio o el modelo matemático o en la resolución del modelo matemático por cualquier método, técnica, hay muchos, ya los mencionamos, algoritmos o software, especialmente para los ejercicios prácticos, también para los didácticos vamos a utilizar software. Entonces, variables de decisión, X1 y X2, variables, X1, compañía 1, no sé cuánto invertir, X2, compañía 2, no sé cuánto invertir, incógnitas, variables, respuestas a las que debemos llegar cuando resolvamos el modelo, cualquier método, técnica, software, algoritmo. ¿Está claro, Kevin, Alexis? ¿Alguna pregunta? Pues con estas variables de decisión que ya las encontramos, X1 y X2, compañía 1 y compañía 2, y con el resto de datos vamos a establecer, igual que en la unidad 1, relaciones o funciones matemáticas. Con estas variables. Y vamos a obtener
una función de rentabilidad o de utilidad máxima, que la vamos a denominar o pasa a ser denominada función objetivo. La combinación, las relaciones o funciones de estas variables de decisión con el resto de datos nos van a dar una función objetivo de carácter lineal, una ecuación lineal, que se acuerdan que era la adicional que debíamos tener a más del sistema de ecuaciones e inecuaciones, una ecuación lineal, obviamente de primer grado. Que la vamos a deducir en el siguiente cuadro. Entonces, repito, en el modelo tenemos dos alternativas de decisión: inversión en la compañía, en el problema, inversión en la compañía 1, inversión en la compañía 2. Estas se convierten en variables, incógnitas, variables de decisión, X1 y X2. No sé cuánto voy a invertir en la compañía 1 o en X1. No sé cuánto voy a invertir en la compañía 2 o en X2. Con estas variables de decisión y el resto de datos, formamos funciones o relaciones matemáticas. Y tenemos una función objetivo de carácter lineal o ecuación lineal de primer grado que represente justamente este objetivo, la máxima utilidad del problema, de la inversión. ¿Qué lo deducimos en este cuadro número 2? Entonces, función objetivo de utilidades máximas. Y decimos, en la compañía 1, si invierte $1, gana de utilidad 0.16x1. Ludwig José, ¿por qué 0.16? En la compañía 1, de utilidad. Ludwig José, ¿está? Diego Fernando, ¿por qué 0.16? Porque es la utilidad, Inge. ¿No es cierto? El 16% de utilidad ganaba cuando venía un producto A, que era lo que fabricaba la compañía 1. ¿Está claro, Giancarlo? Sí, ingeniero. ¿Todos alguna pregunta? 1, invierte, gana 0.16 por 1. Invierte $2, 0.16 por 2. Invierte N dólares, 0.16 por N, generalizando. Vamos a generalizar matemáticamente hasta X1 dólares, 0.16 por X1. La inversión en compañía 1 me genera 0.16 X1 de utilidad, de ganancia. ¿Está bien ese 0.16 de X1, Giancarlo? Sí, ingeniero. Gracias. Compañía 2. Compañía 2. Invierte $1, 0.12 por 1. ¿Por qué 0.12, Javier Alexander? Porque ese es el porcentaje de utilidades. 12% por vender A o B en la compañía 2. Invierte, gracias, $2, 0.12 por 2. Generalizando, invierte N dólares, 0.12 por N. Generalizando mucho más matemáticamente, X2 por 0.12. ¿Está bien el 0.12 por X2? Luis, Steven. Gracias. ¿Todos alguna pregunta? Entonces, resumiendo, esta inversión y ganancia, el objetivo en la compañía 1, 0.16x1, en la compañía 2, 0.2x2. Es decir, si invierto x1, tengo 0.16x1 de utilidad. Si invierto x2, tengo 0.12x2 de utilidad. En la compañía 1 y en la compañía 2. Por lo tanto, la función lineal, la ecuación lineal
de las utilidades máximas corresponde a la inversión simultánea, juntas, tanto en la compañía 1 como en la compañía 2, que se requieren para la rentabilidad máxima, utilidad máxima, que era el objetivo. ¿Recuerdan? Maximizar las utilidades. El objetivo de este problema de decisión era maximizar la utilidad de la inversión. Entonces ya tenemos separado, como dice, en forma conjunta, simultánea, dice. Sumamos y tenemos la función de maximización de utilidades igual a 0,16x1 más 0,2x2, que se representa por esta función objetivo o ecuación lineal, que era la adicional a las restricciones que debería aparecer o que debíamos construir. Maximizar Z, lado izquierdo, maximización de utilidades. Z, utilizamos la última variable, la última letra del alfabeto para distinguirlas de X y Y, principalmente. Max Z igual a 0,16x1 más 0,2x2, la función objetivo de máxima utilidad. Entonces, en los libros, por lo general, viene esta notación, maximizar Z o minimizar Z también, cuando sea minimización de costos. En algunos libros, min C, para minimización de costos, pero la gran mayoría utiliza tanto para maximización como minimización Z. Entonces, max Z igual a 0,16x1 más 0,2x2, la formulación de la función objetivo. ¿Está bien esa ecuación, Marco Vinicio? Sí, Inge. ¿Todos alguna pregunta? Y también decíamos que el problema tiene limitaciones o restricciones. Concretamente, 4 restricciones que nos mostraron en el enunciado. Entonces vamos a hacer un análisis similar. Restricciones. Primera, máxima inversión en las dos compañías. Recuerdan que tenía 800,000 máximo. Si invierte $1 en la compañía 1, utiliza todo ese dólar en la compañía 1. Si invierte 2, 1 por 2. Si invierte N, 1 por N. Hasta X1, 1 por X1. En la compañía 2, si invierte $1, igual, utiliza todo ese dólar. $2, 1 por 2. N, 1 por N. Si utiliza X2, 1 por X2. Inversión en las dos compañías. 1X1 y 1X2. ¿Está claro eso, Brian Eduardo? Sí, Inge. ¿Todos alguna pregunta? Resumiendo, tendríamos la inversión en la compañía 1, X1, la inversión en la compañía 2, X2. Se sobreentiende que aquí está el 1, el coeficiente también en X2. 1X1 más 1X2. En ambas compañías, la inversión máxima decía $800,000. Por lo tanto, algebraicamente tendríamos la primera restricción, R1. X1 más X2 menor o igual a $800,000. ¿Por qué será menor o igual a $800,000? A ver. Dayana. Porque la máxima inversión no puede pasar de 800,000. ¿Cierto? Es un máximo. Es máxima inversión, como usted lo dice. Es un límite máximo. Los límites máximos teníamos 3 tipos de límites. Entonces, una vez, límite máximo
se representa con menor o igual matemáticamente. Lo contrario, el límite mínimo que hemos de utilizar, ¿con qué se representará el límite mínimo, Edgar Joel? Mayor o igual. Mayor o igual, mínimo, desde, a partir de. Y también teníamos límites fijos. ¿Con qué se representará el límite fijo, Jessica? Con el signo de igual. Igual, ¿cierto? Fijo, no cambia, igual. Entonces ahora estamos utilizando el menor o igual. Gracias. ¿Alguna pregunta? Entonces, como involucra X1 y X2, esta restricción 1 era una restricción del problema o al problema. Restricción del problema. ¿Está claro, Wilder, Kevin? Wilder, ¿está claro? ¿Está atendiendo? ¿No está? Luego tenemos... No, sí estoy, solo no valía mi micrófono. Sí estaba respondiendo. ¿Está claro? ¿Hasta aquí? Sí, Inge, sí. Entonces, rápidamente, máxima inversión ahora solo en el producto A. Si invierte $1 en la compañía 1, recuerden que aquí producía solo A, utiliza todo ese dólar, $2, 1 por 2, N, 1 por N, hasta X1, 1 por X1. En la compañía 2, en cambio, se utiliza 1 por 0,5. Santiago Steven, ¿por qué será 1 por 0,5 en la compañía 2? Se divide en dos, en A y 2, ¿no B. es cierto? A y B. Entonces, la mitad de la utilidad, de la utilización del dólar. 2 por 0,5, N por 0,5, X2 por 0,5. ¿Está claro? 1X1 y X2 por, y 0,5 por X2. Lenin Alexander. ¿Está bien eso? Sí, Inge. ¿Todos alguna pregunta? Entonces, compañía 1, inversión X1. Compañía 2, inversión en producto A, 0,5, X2. En ambas compañías habría que sumar X1 más 0,5, X2. Esto no pasaba de $500,000. Algebraicamente tenemos la restricción número 2. X1 más 0,5, X2 menor o igual a $500,000. La R2, que también era una restricción del problema porque involucra a las dos variables. ¿Por qué menor o igual a 500,000, Marcelo Vladimir? Porque era la restricción que nos estaban señalando. ¿Pero qué tipo de límite es? Es un límite máximo. Máximo, ¿no es cierto? No más de 500,000. Entonces tenemos la restricción número 2. Gracias. ¿Todos alguna pregunta? Y finalmente, nos quedaban los otros tipos de restricciones. Bueno, aquí está el resumen de los límites. Máximo, no más de, mínimo por lo menos, fijo igual a, menor o igual e igual. Ustedes ya lo señalaron. Esos eran los límites del problema y también de sus variables. Límites de las variables. Entonces tenemos valores máximos. ¿Se acuerdan que las dos restricciones últimas eran límites de las variables o restricciones de variables? Entonces, máxima inversión en la compañía 1 por su estructura, no más de $400,000. En la compañía 2, no más de $700,000. Menor o igual también. Menor o igual, X1 menor o igual a 400, X1 menor o igual que 700,000. Estos son valores máximos. Valores máximos. En estas restricciones a las variables, separado. Menor o igual, valores máximos de las variables. X1 no más de 400,000, X2 no más de 700,000. X1, también obligatorio, especificar los valores mínimos
de las variables. Ya lo describiremos esta parte. X1 y X2 mayor o igual que 0, siempre. Entonces tenemos ya las otras restricciones. Aquí tendríamos R3 y aquí R4. ¿Todos alguna pregunta? Y por último, tenemos el resumen o el último paso de la construcción del modelo matemático. Y ya lo tenemos aquí, y que ya se podría resolver por cualquier método, técnica, algoritmo o software. Resumimos. La función objetivo, maximizar z igual a 0,16x1 más 0x2, esta expresión también obligatoria, sujeta a las siguientes restricciones, o lo que significa que esta función objetivo debe cumplir, para maximizar la utilidad, debe cumplir esta ecuación, también con todas las restricciones. Debe cumplir todas las restricciones. Entonces tenemos las dos restricciones del problema, las primeras, las dos restricciones individuales, o restricciones a las variables de decisión, que también se abrevia así, un slash, y los valores mínimos de las variables de decisión, valores mínimos. Este resumen, usted ya lo puede ingresar a cualquier software en línea o resolverlo por cualquier método, técnica, algoritmo. ¿Alguna pregunta? Entonces, desde el enunciado de la formulación del problema con este procedimiento de modelaje, hemos obtenido el modelo matemático. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro todos? Entonces, seguiremos trabajando con este modelo matemático en la próxima clase para analizar, deducir con ustedes la forma, la estructura matemática de este modelo y ver casos prácticos también. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Entonces, revisamos esto y continuamos la próxima clase. Si no hay preguntas, muchas gracias. Hasta el jueves con ustedes.